Muy buenas noches, hoy es martes 31 de agosto y esto es Bocas del Tiempo, un programa dirigido últimamente de manera virtual por Andrés Riquelme, pero que llega esta noche al país, así que supongo que a partir de ahora nos acompañará. ¿Qué tal, Renan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Renan es el culpable de los invitados de lujo que tenemos hoy. La semana pasada habíamos hablado de temas deportivos, invitamos a Benjamín Hawking y Camila Pirelli, y Renan en las pausas tocó músicas de Flores, guaranías y demás. La repercusión fue tan importante, tantos comentarios de la gente, que decidimos, ¿y por qué no invitamos a referentes del tema de José Asunción Flores y la guarania? Y son los que tenemos esta noche aquí, dos queridos amigos, conocidos por todos ustedes. Ricardo Flecha, nuestro referente de la música folclórica y latinoamericana más importante de nuestro país, probablemente. Sin duda. Un gusto que hayas venido, Ricardo. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación y sobre todo cuando vamos a tocar este tema que nos conmueve a todos, ¿verdad? Por lo que es Flores, por lo que es la guarania y por lo que representa él como paraguayo y como ciudadano. Y el querido amigo Antonio Pecci, periodista, investigador, biógrafo de José Asunción Flores, y un gran gestor cultural que conoce como pocos la historia de este paraguayo, como les digo, uno de los pocos paraguayos universales no discutidos en el mundo de la música, y que nos deja tantas certezas como incertidumbres. Alguien que nació en 1904 y sigue tan vigente, cada vez más vigente hasta hoy. Así que quisiera comenzar por ahí. Ricardo, ¿qué es Flores para vos? ¿Y por qué te interesa? ¿Por qué te interesó desde comienzos de la década del 70 la música de Flores? Yo creo que para mí, tengo que hacer un poco de historia, bastante complicada a veces explicar en una sola palabra por qué Flores, ¿verdad? Pero quiero comenzar con algo que para mí fue importante. En el año 1973, yo tenía 12 años y escuchaba, por supuesto, música de los artistas de aquel entonces, Palito Ortega, Leo Dan, los Beatles. Y cae un día mi hermano con un disco del grupo Vocal 2, donde yo escuchaba la música paraguaya de manera diferente de lo que venía escuchando por otros lados. Y me impactó eso, porque conectó fuertemente conmigo, porque yo decía, esto tiene algo que a mí me llega. No solamente por el idioma, sino también por la síntesis de la melodía. Y después, cuando fui tomando en este tema de la carrera de intérprete, me fui dando cuenta y buceando un poco en la obra de Flores, cuando decía que al paraguayo le faltaba una expresión que pueda sintetizar lo nostálgico, lo romántico, ¿verdad? Lo épico, porque la guaraña tiene todo eso. Y es como reencontrarse con uno mismo, Mengo. Es un espejo donde uno se mira. Yo sostengo que la guarania no es solamente un género musical, sino un estado de ánimo, un lugar donde tenemos que estar todos los paraguayos. Y conecto, ¿verdad?, con esa utopía de los guaraníes, ¿verdad?, del Iguy Mananeí, a lo que Flores también soñaba, ¿verdad? Soñaba con un mundo mejor, soñaba con un país más justo, más inclusivo. Entonces, todos esos elementos se juntan para que de alguna manera yo siga tan fervientemente la obra de Flores y le dedique mucho tiempo también a la guarania, ¿verdad? Porque en realidad hubo un lapso en que yo empecé a experimentar con otras formas musicales, hasta que llegó Oscar Cardoso Campo a mi vida y me dijo, che, vos tenés que cantar guarania, me dice.
Y yo le dije, sí, la Guarania está bien, yo le quiero mucho a la Guarania. Y me dice, ¿qué vas a hacer el domingo? ¿Y por qué? Le digo, vení a casa. Entonces yo me voy a casa en Núñez y toco el timbre y escucho que el maestro está tocando el piano. Y me dice la persona que me atiende, pasá, el maestro está ahí. Y yo estaba sentado en el sofá una persona que yo no conocía. Y al terminar de tocar el maestro, ¿verdad? Esa persona le pregunta a Oscar Cardoso Campo, ¿qué es lo que tocó? Y le toqué una guarania, ¿cómo se llama? Shepkazumí, le dice. Y entonces él dice Flores. Y se conmueve esa persona. Y entonces me dice, vení, todavía no me presentó, me dice, vení, acá al lado del piano cantarle Pura Jipajá. Y yo canto Pura Jipajá. Y siento que la persona se conmueve hasta las lágrimas, ¿verdad? Cuando termina la canción me dice, Flores, el más grande de los paraguayos que pisó. Y me pasa la mano y yo soy Homero Expósito. Uno de los más grandes músicos argentinos. Y ahí me di cuenta de la trascendencia y de lo importante que era lo que me dijo Cardoso Campo. Canta guarania, me dijo. Y desde entonces canto guarania. Te haría, Antonio, querido Antonio, la misma pregunta. ¿Desde cuándo entró Flores a tu interés y por qué Flores es una suerte de identidad paraguaya? Bueno, yo tengo un camino un poco distinto al de Ricardo, ¿verdad? Porque no toco nada, ni siquiera. Siquiera el timbre. Ni siquiera el timbre, ¿verdad? Pero tuve un arrebato juvenil, era eso de los 22, 23 años, y yo hacía teatro intensamente con un grupo, el Teatro Popular de Vanguardia. Y hay como esos momentos en que siendo joven uno dice, bueno, hay algunas cosas que quiero conocer. Y agarré una maletita de esas de cuero que se hacían en Luque, ¿verdad? No había todavía esas maletas nuevas. Y no sé, llevé creo que 200.000 guaraníes. Se vendían en la recoba, ¿no? Sí, totalmente, sí. No sé, pesadísima. Le golpeé a mi tía, a mi papá, a todo. Y saqué un dinerito y compré un pasaje en tren. En tren me fui a Buenos Aires. 3 días de viaje. Bueno, en segunda, ¿verdad? En ese tren que cuando subía, venía el inspector y te decía, tienen que bajar y lo de segunda, y vas a empujar el tren, lo de primero no se bajaba. Antonio, solo porque no es un programa humorístico, no te pregunto, ¿qué año fue? Y estamos hablando de 1966. 66. Sí, 66. Allá fuiste vos a Buenos Aires. Allí fui a Buenos Aires, llegué allá. Y quería conocer un poco más de teatro, experimentar con algunos directores. El que yo había conocido, el fundador del TPB, se había ido a Buenos Aires. Pero además quería conocer a 3 figuras. Roa Bastos, José Asunción Flores y Elvio Romero. Que eran como decir, la cultura paraguaya para nosotros en esa década no estaba en Paraguay. Estaba en el extranjero. Era el exilio. Entonces, como decía Emilio Pérez Chávez, un querido amigo común nuestro, no teníamos padres nosotros, ni en teatro, ni en letras, ni en música, porque todos los máximos representantes... Esa es la frase de Emilito Pérez Chávez. Yo una vez le pregunté, ¿por qué no hay más creadores, músicos, artistas? Y me dice, socio, desde que se fue Stroessner no hay más exiliados. No hay más exiliados, tenía que ir al exilio. Una tristísima frase de querido Emilio. Y bueno, y allá, por supuesto, pasé hambre, lo que fuere, pero yo preguntaba. ¿Lo conociste a los 3? Sí, yo le preguntaba a algunos amigos caritativos paraguayos que me daban hospedaje, ¿dónde se lo puede ver a Flores? Y un día uno de ellos me dijo, mira, el maestro, ahí escuché por primera vez la palabra con que se lo conocía, solamente a Flores se le daba ese calificativo. El maestro va a estar en un asado en Berazategui, en la casa de un paraguayo
¿Y cómo se llega a Berazategui? Y bueno, me fui en tren, llegué, era un domingo de septiembre, y había un grupo de paraguayos y paraguayas que estaban preparando un asado en una casita muy sencilla. Y eran gente popular, eran mozos, albañiles, empleados de hogar. Y yo decía, ¿por qué esta gente le quiere conocer a Flores? ¿Será que él va a venir, verdad? Porque ya era una figura tan grande. Y efectivamente a la 1 hora más o menos de que yo hubiera llegado, veo que viene caminando un hombre regordete, no muy alto. Y, ahí lo vemos al fondo, ¿sí? Y que se venía, caminaba bamboleándose. Y había 4 o 5 personas de los que estaban en el asado que venían, era el comité de recepción que lo trajo de la estación de ferrocarril hasta la casa. Y un dato que me llamó la atención, pues salimos toda a la calle a mirar, ¿verdad? La gente le tocaba a Che Flores. Me llamó la atención. Todo lo que se acercaban le querían tocar. Y bueno, así lo conocí, yo le pasé la mano, porque yo era muy tímido. Y me dijo Flores, dijo, mover yo de mitad. Y de Asunción le dije yo, va a ir la juventud, vamos. Y no sé, le dije, estamos ahí. Bueno. Y se pasaba haciendo chistes con la gente. Bueno, se hizo el asado. Y en un momento dado, ya estábamos en la mesa, yo me senté a unos metros de él y lo estaba observando a él, ¿verdad? Había como 15 personas, más el dueño de casa. Y de repente el dueño de casa lanza una pregunta que por lo visto era explosiva. Le dice a Flores si por qué él le había abandonado a Crey y se había unido. Crey, dirigente comunista histórico. Sí. Con Barte, con Cañete, Elio Romero y otros. Y comenzó una discusión ahí, que en un momento dado yo le he visto a Flores levantarse, enojado, diciendo, Dios, coabe ayuda a explicar, me llego a La Habana, a Moscú, a explicar, echa la partido. Oye, somete a cosas y expulsar a camaradas ahí. O sea que había sido que algunos eran creisistas ahí. Y él, por supuesto, se levantó y ya agarró su perramo, se dirigió hacia la puerta. Sobre todo. Y yo quería ir instintivamente a atajarlo, pero no osaba tocarlo yo. Y de repente el hijo del dueño de casa, que se llamaba Tito, había un piano y la mamá por lo visto le dijo, toca algo, y se sentó a tocar India. Y este hombre que ya estaba en la puerta, todo rojo estaba Flores, de repente escuchó eso y se transformó. Increíble fue. El militante comunista en el artista paraguayo. Se transformó completamente y comenzó a mirar quién estaba tocando. Se olvidó de todo lo que estábamos alrededor, se fue acercando, se sentó al lado de este muchacho y le iba marcando los compases, o sea, iba con la... Bueno, al final la señora le trajo una taza de cocido, tomó el cocido, se despidió todo y se fue a su casa. Antonio, te interrumpo ahí, porque no podemos tenerle a Ricardo Flecha aquí sin pedirle que nos hable en música, que nos transforme a Flores en una canción. Sería excelente. Así que, Ricardo, nosotros seguimos hablando un instante, le damos tiempo de... ¿Cómo no? Guardo mi... sí, mejor lo guardás. Guardo el segundo bloque. Antonio, mientras Ricardo prepara su guitarra, quiero mostrar 2 libros que has publicado allá por el 2015, 2016. Sí. Este es el más antiguo. Yo hice para el centenario de Flores en el 2004. El 2004. Es un tributo a Flores.
Este es un libro de entrevistas a muchos de los amigos de Flores. Excelente, yo les recomiendo vivamente, Sí. se encuentra todavía. Sí, está en Servilibro. Y el otro Y este es lo último, es la biografía de Flores. es la biografía Flores, creador de la guarania. Sí. Para los que quieran tener más información sobre este Exacto. paraguayo fundamental. También está en Servilibro. Ricardo, el espacio es todo tuyo. Sí. Muchísimas gracias. Amojina cielito y ya puede ogüero mita y penandimi y se me oñando y se me hace catuba aretema hijo. Asipo indayeko omwajebo gawepe kotepe guiñajengu ey que mi que nacielito heroico se me Bueno, qué bueno. Estamos hablando de José Asunción Flores y la guarania en la Semana de la Guarania, con dos referentes importantes de la obra de este músico trascendental. Ricardo Flecha, está comenzando una gira en varias ciudades del interior. La comenzaste ya en la Manzana de la Ribera hace unos días. Quiero que me comentes eso, pero no es la primera vez que lo haces. No. Ni gira ni discos dedicados a Flores. En realidad empezamos en el 2013, haciendo una serie de espectáculos. Flores para Asunción, Flores del Paraguay, muchísimos espectáculos, hasta que en el año 2016 hacemos un disco que se llama Donde la Guarania Crece, que es un texto de Roa dedicado a Flores. El segundo se llamó La Guarania Crece en los territorios del agua. Ahí incluimos a guaranias nuevas con jóvenes compositores. El tercero, que fue La Guarania Sin Fronteras, ahí sí hicimos 12 guaranias compuestas por extranjeros al Paraguay. Entonces hay una guarania cantada por Chico Huarque, hay otra guarania cantada por Baglietto, por Teresa Parodi. Y bueno, ahora la gran gira que intentó ser en los 17 departamentos, Fue pero después por la 2015, pandemia. 2016, 2019 la última. Sí. Ahí sí,
cuando éramos felices y no lo sabíamos. Sí, Pues vino sí. la pandemia. Exacto. Y ahora por fin se puede recuperar la posibilidad de hacer una gira. La posibilidad, y sí, empezamos, como vos decís, el 28 de agosto en la Manzana de la Ribera, con el espectáculo y el proyecto que se llama La Guarania Florece en los Territorios de la Patria. Intentó ser los 17 departamentos, pero por la pandemia, ¿verdad? Bajamos primero a 12, a 8 y después terminamos en 6 ahora por este año. Así es que el año que viene pensamos seguir y hacer el resto de los departamentos que sobran. Estamos homenajeando acá en cada lugar a un referente importante de la Guarania. Por ejemplo, en Itagua vamos a homenajearle a Félix Fernández. En Escobar ayer, increíble la cantidad de gente que estuvo y la expectativa de la gente. Le homenajeamos a Miguel Ayala Báez, a mi pueblito Escobar. Pacaraí, Y Pacaraí, Teodoro S. Mongelos. Después Ciudad del Este, Ciudad del Este sí vamos a hacer ahí Herminio Jiménez. Y luego en Villarrica vamos a hacerle, por supuesto, a Manuel Ortiz Guerrero. Esa es la ¿Vos te das idea. cuenta, comandante? Pilar no entró Pilar. Ah, ¿Te das cuenta? Le tengo que soplar todo. Mira, Pilar no pudimos pues no conseguir el pasaporte ahí. Pero le gusta a la gente, ¿no? Humberto Rubín no quiere que me vaya a Pilar, entonces me quitó la ciudadanía. Viste que la República de Pilar es... La República del Ñembu. Antonio, trae unas cuantas, no te preocupes, Sí. después le vamos a hacer hablar del siglo XXI, pero trae hoy unas cosas que hay que mostrar. Unas reliquias de Flores. Este es el primer disco que saca Flores en Buenos Aires, que es muy emblemático, que se llama Homenaje Manuel Ortiz Guerrero. Esta es la famosa orquesta Ortiz Guerrero y son los vinilos, que lo voy a mostrar, Mengo, porque... Hay gente que no sabe qué es un vinilo. pero mucha gente me dice, ¿qué es un vinilo? ¿Qué es un LP? Bueno, esto está editado por el sello Odeón. Flores fue a Buenos Aires ya con un contrato bajo el brazo en 1933, después de morir su amigo Manuel Ortiz Guerrero, y graba, después de un año graba, y este vinilo tenía 6 temas a un lado y 6 temas al otro. Hay lado B. Sí, fíjate los temas que incluye, porque estos temas son de antología hasta hoy, son la base para muchos intérpretes, Totalmente. para muchos directores. Tengo miedo de romperlo. Sí. Totalmente. Entonces, este es el primer disco que lo realiza. Luego, Flores sufre un ataque del corazón en los años 50, se desespera y dice a su amigo Oscar Clery, dice, amigo, llamando bataneo, haciendo ya como ahí la obra, indica, tú ya grabar, le dice, su obra sinfónica quería grabar. Entonces, en 1959, Clerici, un paraguayo que había acumulado un dinerito, le dice, vamos a hacer ese disco que vos querés. Elegí los músicos maestros y graban este disco, que es una gran orquesta con coro, en Buenos Aires, ¿verdad? Y donde están algunos de los temas, como Muricao, uno de los más famosos, ¿verdad? Caatú. Y finalmente llega a Moscú. Y en Moscú puede grabar María de la Paz. Que lo grabó por primera vez en la Argentina, en 1961, lo tocó en Rosario. Lo tocó en Rosario. Y ahora celebramos... Con otro poema sinfónico con Guirao, de Carlos Avente. Y con versos de Elvio Romero. Con versos de Elvio Romero. Ese fue el estreno en Rosario que lo evocamos hace unos días por los 60 años. 60 años. Y después él tiene la dicha, para todo compositor como para todo, de que lo invitan a Moscú para grabar. Por supuesto, él no dirige, porque ya es una gran orquesta. Dirige un director. Bolshoi, nada menos. Sí, dirige un gran director y graba María de la Paz, que se ofrece en el Bolshoi ante unos 1.500 delegados de todo el mundo. Y le dan la cinta a él. Y él trae a Buenos Aires, y en Buenos Aires imprimen este disco, un grupo de amigos, la paraguayada, digamos, hacen la vaquita ahí y producen este disco que entró en Paraguay, Mengo, esto vos lo sabés y Ricardo también, pero mucha gente no lo sabe, entró clandestinamente. ¿Te podían llevar preso? Sí, sí, y se vendía clandestinamente, ¿qué sé yo? A 20.000 guaraníes costaba. El maestro Flores murió en 1972, hace 60 años de María de la Paz. En la pausa descubrimos que tanto Ricardo como Antonio tienen hijas
a las Sí. cuales le pusieron María de la Paz, Claro, tal como Luis Arán. También a su hijo. Por Flores. Sí, por Y Flores. Gilberto Rivarola. Todo bien, están siendo entrevistados por Voxia Paz, así que hacemos juego. Hacemos juego. María de la Paz ya es una estructura sinfónica mucho más compleja que todas las otras músicas, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante, Ricardo? Yo creo que el gran aporte, la genialidad de Flores tiene que ver con esas dos vertientes, lo popular y los poemas sinfónicos. Yo creo que Flores quería que la música paraguaya se universalice. Entonces empezó a escribir, ¿verdad?, los poemas sinfónicos para que puedan poderse tocar en los más grandes. Y con la guarania va también la historia del Paraguay, porque eso es importante que nosotros... La guarania, como te decía yo, no es solamente un género musical, va todo lo que somos nosotros. Y en aquel entonces, ¿verdad?, Flores lo que quería era, como dice su pequeño texto que es tan fuerte, están los sollozos de mi pueblo y los gritos de su rebeldía. Entonces, yo creo que Flores visualizó que era importante que este pequeño país se conozca a nivel mundial, todo lo que estaba pasando, lo bueno, lo malo, porque en realidad lo que él nos enseñó, por eso que venimos todos los músicos después, es que él era cronista de su tiempo. Y un tipo que amaba la naturaleza, un hombre consustanciado con su patria y con el dolor y la alegría de su gente. Porque fíjate que él, los dos ritmos que siempre cultivó eran la galopa y la guarania, que son los dos extremos de la alegría y la nostalgia, la penuria. Mira, Ricardo, Antonio, en el próximo bloque me tienen que explicar uno de los enigmas de Flores. Él nació en 1904. Se supone que la primera guarania de Jejuí, que fue en 1925. Así es. Él tenía entonces en 1925, 21 años de edad. 20. 20 o 21, No, ¿verdad? no había cumplido Su todo. formación musical había comenzado en una banda de música de la policía. Sí. Él venía de una familia muy humilde de la Chacarita. Oh, No venía de grandes escuelas musicales. no, para nada. ¿Cómo hizo un chiquilín como Flores para crear un nuevo género musical que perdura hasta ahora y que es el sello de la identidad cultural de nuestro país? Quiero que me lo expliquen eso. Y después, Antonio, seguro que sabes qué pasó con la partitura completa de Jejuí. Renan, vamos a una breve pausa. Hay dos temas que les dije que me intrigaban. Voy a comenzar por el primero. ¿Cómo fue posible que Flores creara un nuevo género musical en 1925? ¿Cuál es la historia de Jejuí? ¿Es cierto que Elige Ayala asistió a la primera ocasión en que se escuchó esa música? Mira,
Esa misma pregunta yo le hice a Óscar Cardoso Ocampo. Y está publicada en mi libro, ¿verdad? Y él me dijo, mira, en Paraguay hay dos figuras musicales que tienen la categoría de genios. Uno de ellos es Agustín Pío Barrios, el otro es José Asunción Flores. No hay, en un país que no había condiciones para producir música, no había conservatorios, realmente es increíble que hayan surgido estas dos figuras y que Flores, que tenía muy escasos conocimientos musicales, se había formado en la banda de policía, ¿cierto?, investigara y se planteara el tema de cuál es la música de la gente de Paraguay y crea la guarania. Ese es el genio. Y no hay una respuesta para eso. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque le pregunté a muchos músicos acá y en la Argentina y la conclusión es muy sencilla. Si se supiera cómo surge un genio, entonces se aplicaría la fórmula y tendríamos muchos. Ajá. Pero no hay. Es lo mismo que decir en literatura, ¿cómo surge un robabastos? No tenemos esa fórmula. No, y también es la pregunta que uno se hace, ¿verdad? Con el avance del tiempo, Mengo, es que en ese tiempo no existía ni internet, ni nada, no. Nada. ¿Cómo puede un genio como Barrios hacer la música que hizo, verdad? Esa música con una alta dosis de comprensión de lo universal, porque eso es lo más importante de todo esto, ¿verdad? Cómo Flores, en medio de ese lugar donde nació, en las condiciones en que nació, en las condiciones en que estaba el Paraguay en aquel entonces, con esas luchas fratricidas, ¿verdad?, donde no había casi tranquilidad porque había golpes de Estado, todo. En ese contexto, Flores crea la guaranía también por ese motivo, ¿verdad? Porque él lo que quería era una canción que de alguna manera identifique a todos y sintetice y nos una a todos en lugar de pelearnos todos. Pero esa identificación fue tan intensa, le digo los dos, que no solo sobrevivió a esa época, sino que sobrevivió a una dictadura de 35 años profundamente anticomunista, que intentó borrarlo a Flores de la memoria de los paraguayos, que intentó hasta cambiar la historia, que puso en los textos escolares que el verdadero creador de la guarania no era el comunista José Asunción Flores, sino Manuel Ortiz Guerrero. Y pese a ello, la memoria, la fuerza musical de la guarania y de la música se consolidaron incluso con el paso del tiempo. Sí. Sí. Y tomó otro camino también, Mengo, porque en realidad el génesis de la guarania, lo producido por Flores de un alto valor estético y musical, al ir a Buenos Aires muta. ¿Por qué? Porque se encuentra con otros géneros musicales fuertes también. No hay que olvidar que la habanera es la célula rítmica del tango. O sea, en Buenos Aires llegaban todas las compañías del mundo entero, ¿verdad?, a presentar obras musicales. Es imposible que los músicos que viven en Buenos Aires, paraguayos o argentinos, estén aislados de ese mundo sonoro. ¿Y qué pasó? Que ahí se emparentó con el bolero. Estoy hablando del buen bolero, ¿verdad? Claro. De esas cosas, el bolero inventado en Cuba por Pepe Sánchez, ¿verdad? Y entonces de repente, yo por eso a veces me molesto cuando la gente dice la guarania bolerada. Pero Dios mío, la guarania se junta con uno de los ritmos más genuinos que tiene América Latina, que es el bolero, y produce cosas increíbles, como por ejemplo En mis noches sin ti, como por ejemplo mismo Recuerdo de Upacaraí, ¿verdad? Que ya muta, ya no es la música de Flores, así como Flores lo creó, pero tiene una riqueza increíble porque hay una serie de elementos culturales de otras latitudes que se juntan con la guarania y armoniosamente crean otra sensibilidad, sobre todo la gente de la década del 50, y ahí entran todos. Mira, hay guaranías compuestas por Atahualpa Yupanqui, hay guaranías compuestas por Eduardo Rayo, hay guaranías compuestas por Elaya Blasquez, para que vos te des cuenta, Mingo, el impacto de la guarania en la noche bonaerense y en los músicos argentinos. Antonio, ¿qué tenés en mano ahí? Que está guardando tan... Cuando se habla de esa campaña virulenta que lanzó la dictadura astronista contra Flores durante la década del 60 y el 70, Flores
durante muchos años no le dio importancia, pero un día reaccionó y fue cuando Gilberto Rivarola le llevó a Buenos Aires un ejemplar de la Tribuna donde Romero Valdovinos, periodista, le hace una entrevista a toda página. Gilberto Rivarola, que también tiene una hija llamada Sí, María. María de la Paz. María de la Paz. Le enviamos un saludo a María de la Paz Rivarola. Bueno, le lleva a Flores, que ya estaba muy enfermo, ese ejemplar de la Tribuna donde hay una entrevista que le hace Romero Valdovinos a la viuda de Ortiz Herrero, a Dalmacia. Y donde le pregunta a ver si cómo nace la guarania. Y Dalmacia, obviamente apalabrada, ¿verdad?, por los personeros del régimen y no sé, algún dinero que le habrán dado, sale y dice en la entrevista, la verdad es que un día Manu le silbó a Ortiz Herrero una melodía y que él le llamó India. Y así nació la guarania. Entonces cuando Flores lee eso, yo me imagino la reacción que habrá tenido, Se indignó. el dolor, fue una puñalada. Entonces se vio embargado por una mezcla de ira, de enojo, de frustración, y le dice a Gilberto Rivarola un día, tráeme una máquina de escribir. Y le lleva a Gilberto, y dice, no sabía escribir a máquina, escribe con 2 dedos, pero produce unas memorias que hoy tenemos, que son muy importantes, donde Flores cuenta su verdad. Permíteme. Las memorias de Flores no están publicadas todavía, ¿verdad? Están inéditas durante Con la muchos firma del años. maestro aquí. Y uno de los deseos de Gilberto Rivarola fue que procediéramos a editarlo porque tiene muchos errores. Entonces con Alcibiades Mientras, estamos te trabajando. interrumpo, Sí. Antonio, mientras terminás de explicarme lo de las memorias, ¿por qué no le pedimos a Ricardo Que otra me Ah, prepare. sí, excelente. con Renan? ¿Lo vas a publicar, Antonio? La idea es esa, ¿verdad? Tenemos un apoyo del FONDEC para la edición, pero no para la corrección, diseño de tapa, así que estamos buscando esos recursos. Y la idea es publicarlo el año que viene, que estamos en la campaña rumbo a la postulación de la guarania ante la UNESCO para que sea Patrimonio Cultural de la Humanidad, que lidera la Secretaría Nacional de Cultura. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Sí, entonces queremos que salga ojalá. ese libro en ese momento. Compañeros, nos escuchamos. Bueno, vamos a hacer, después de casi 5 meses de ensayo,
Bueno, estamos en el último bloque de este programa excepcional de Bocas del Tiempo, recordando a José Asunción Flores y la guaraña. En este último bloque, corto, me gustaría hablar de tantas cosas todavía. La guaraña hoy, entre los jóvenes, el futuro de la guaraña, el traspaso generacional. Hay nuevas formas de guaraña. Y hay un intento de hacerlo, ¿verdad? Pero en realidad deberíamos de convocar eso que siempre hablamos, ¿verdad? Un encuentro de músicos para tratar de no salir de la esencia, respetar sus inicios. Y bueno, dentro de eso, ¿verdad? Que la gente joven componga la guaraña con una lírica actual y sobre todo con sonidos contemporáneos. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Básicamente ese traspaso generacional tan importante, que las últimas guarañas más importantes después de Flores se escribieron en la década del 70 con el Nuevo Cancionero, con Maneco, y después, bueno, hay esfuerzos muy aislados que tenemos que ir juntando. Ajá. Y tenemos que darle una oportunidad también como los intérpretes a la gente que compone, prestar la voz para que eso se lleve adelante, ¿verdad? ¿Vos ves que hay? Sí, hay. Yo veo que hay esfuerzo, ¿verdad? Y creo que es importante que empecemos a crear concursos, ¿verdad? Y empecemos a crear cosas que nos ayuden a llegar a ese lugar, a acercarnos al origen de la guaraña, porque eso es muy importante. Y también es importante no olvidar, porque no podemos terminar de hablar de la guaraña sin recordar a todos los que hicieron un enorme esfuerzo por conservar su memoria, la memoria de Flores, y su legado cultural, empezando por Gilberto Rivarola, ¿verdad? Claro. Pero continuando con los maestros actuales, Luis Arán, sí, maestro Juan Carlos dos Santos, Diego Sánchez Hasse. Hay un director más joven, William Aguayo. También. Sí, Javier Acosta, un investigador también. Lo que dice Ricardo es muy importante, en el sentido de que hay que establecer diálogos entre los músicos, crear concursos, llegar a los colegios, al MEC. Y esta es la tuya, Antonio, la guaraña en el siglo XXI. Claro, pero eso necesita de políticas públicas y necesita de recursos. El trabajo que está haciendo Ricardo, por ejemplo, es un trabajo grandemente a pulmón, igual que el Ateneo Cultural. Claro. Por eso es muy importante que ahora la Secretaría Nacional de Cultura lanza la campaña rumbo a la postulación de la guaraña ante la UNESCO para que sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces es un proceso que va a llevar seguramente 2 años, 3 años, porque hay que hacer que sea a nivel nacional esto. Y que hayan allí recursos y que se pueda llegar a los... Y queremos llegar al 2025, que es el centenario de la guaraña, con esa postulación. Con la proclamación, así como el tango. El tango, por ejemplo, ya tiene esa categoría y lo último es el chamamé. Pero sin duda llegaremos a eso, con el apoyo de gente como ustedes, una generación que revaloriza la guaraña. Sí. Extraordinario el programa, les agradezco muchísimo que hayan venido, que nos hayan brindado su arte, su conocimiento y su tiempo. Y nosotros nos reencontramos el próximo martes en Bocas del Tiempo. Muy buenas noches.